Capítulo 1. El poder del lenguaje, tu voz como herramienta de transformación. Desde los albores de la humanidad, cuando nuestros antepasados aún caminaban entre sombras y fuego, cuando los ecos de la conciencia apenas susurraban en los rincones más primitivos del alma, el lenguaje surgió no solamente como un medio para nombrar el mundo, sino como un puente místico entre el pensamiento interno y la realidad externa. Una herramienta poderosa capaz de esculpir el curso de la historia, moldear el destino de civilizaciones enteras y, más íntimamente, transformar la vida individual de aquellos que aprenden a usarlo con inteligencia, intención y profunda conciencia de su impacto. Hablar no es simplemente emitir sonidos articulados que se deslizan desde la garganta hacia el aire que nos rodea. Hablar, cuando se hace con sabiduría, es un acto de creación, una danza compleja entre la mente, el corazón y la voluntad, un acto en el que cada palabra elegida puede sembrar esperanza, abrir caminos antes cerrados, si se descuida. Destruir puentes invisibles construidos durante años con dedicación y afecto. Por ello, el primer paso hacia una comunicación poderosa consiste en comprender que el lenguaje no es un accesorio trivial, sino una extensión de quién eres, una manifestación tangible de tu interior, y, en última instancia, la herramienta más directa y permanente con la que puedes influir, sanar, guiar y transformar no solo tu mundo, sino también el de los demás. Una palabra dicha en el momento preciso, con el tono adecuado y desde una intención pura, puede calmar el llanto de un alma angustiada, puede reconciliar enemigos de larga data, puede inspirar a alguien a tomar acción cuando todo en su entorno le empuja a la resignación, y puede, incluso, redimir pasados dolorosos que parecían esculpidos en piedra. Por eso, no deberías hablar nunca por inercia, ni comunicarte simplemente por llenar silencios, sino elegir cada palabra como si fuese una semilla, con el potencial de florecer en la mente y el corazón del otro, recordando que cada intercambio verbal es una oportunidad sagrada de dejar una huella imborrable, aunque sea en una sola vida. Cuando comprendemos que nuestro lenguaje es una prolongación del pensamiento, y que nuestros pensamientos, a su vez, están teñidos por nuestras creencias, experiencias, heridas y aspiraciones, entonces se hace evidente que aprender a hablar con inteligencia no es simplemente estudiar técnicas retóricas, ni memorizar estructuras de persuasión, sino emprender un viaje interior, un proceso profundo de autoconocimiento, donde uno debe preguntarse con honestidad radical: ¿por qué digo lo que digo? ¿Desde dónde estoy hablando? ¿Cuál es la verdad que intento transmitir o esconder tras mis palabras? Y sobre todo, ¿qué impacto deseo causar, a corto y a largo plazo, en aquellos que me escuchan? Hablar con inteligencia es, ante todo, hablar desde una mente entrenada y un corazón despierto, es tener la capacidad de elegir el momento oportuno para expresarse, la sensibilidad para adaptar el mensaje al contexto emocional del interlocutor, y la madurez para callar cuando se comprende que el silencio, en ciertas circunstancias, posee una elocuencia superior a cualquier discurso. Así, la voz se convierte no en un instrumento de poder para dominar, sino en un canal de conexión auténtica, en una ofrenda de presencia, atención y significado dirigida hacia el otro, no para impresionar ni para vencer, sino para construir puentes, inspirar cambio y despertar conciencia. A lo largo de la historia, aquellos que han comprendido la magnitud de esta herramienta, ya fuesen líderes espirituales, filósofos, poetas, activistas o simples ciudadanos con una visión clara, no han sido necesariamente los que más han hablado, sino aquellos que han sabido cómo y cuándo hablar, que han comprendido que cada palabra puede ser medicina o veneno, impulso o freno, apertura o cierre, y que cada frase lleva consigo una responsabilidad ética, porque donde hay influencia, hay consecuencia, y donde hay consecuencia, debe haber consciencia. El lenguaje que eliges usar contigo mismo, en los diálogos invisibles que mantienes en silencio dentro de tu mente, tiene tanto o más poder que el que usas hacia los demás, porque la manera en que te hablas a ti mismo configura tus creencias, define tus límites y moldea tus posibilidades. Si tus palabras internas están cargadas de crítica, temor o desprecio, poco a poco irás encerrándote en una cárcel de baja autoestima y parálisis emocional. Pero si, por el contrario, entrenas tu voz interior para nutrirte, motivarte y recordarte constantemente tu valor, entonces descubrirás que el primer gran cambio en la forma de comunicarte con el mundo comienza con la forma en que te comunicas contigo mismo.
El ser humano que aprende a hablar con inteligencia es aquel que ha reconocido que el poder de la palabra es también el poder de la intención que la precede. No es lo mismo decir la verdad para humillar que decir la verdad para liberar, no es igual corregir con desprecio que corregir con compasión. No es igual compartir una idea desde la arrogancia que hacerlo desde la humildad de quien sabe que todo conocimiento es parcial y que toda comunicación efectiva nace de la escucha activa, no solo de la palabra expresada. La voz, por tanto, no debe ser vista como un medio de imponer tu visión del mundo, sino como un instrumento de resonancia que permite que tu verdad interior entre en contacto con las verdades de otros, generando armonía cuando se emplea desde la autenticidad y el respeto, y disonancia cuando se usa desde el ego, la inseguridad o la necesidad de control. Quien habla con inteligencia comprende que las palabras deben fluir como el agua, claras, limpias y adaptables, pero también firmes cuando es necesario, y capaces de abrir paso incluso en los terrenos más duros si son guiadas con sabiduría. En la era actual, donde la comunicación digital ha reemplazado gran parte del contacto humano directo, donde los mensajes se envían sin rostro, sin contexto emocional y sin la riqueza de la presencia física, se hace más urgente que nunca recuperar el arte de hablar con profundidad, con matices, con propósito, y evitar caer en la trampa de una comunicación vacía, apresurada y superficial que puede informar pero rara vez transforma. En este nuevo mundo saturado de estímulos, quien sabe hablar con inteligencia se convierte en un faro, en una presencia que se distingue entre el ruido, en un alma cuya voz deja una huella indeleble porque transmite verdad, coherencia y sentido. Hablar con inteligencia es también saber cuándo callar, cuándo escuchar, cuando acompañar con silencio respetuoso en vez de apresurarse a llenar el espacio con consejos vacíos o frases hechas. El comunicador sabio no busca ser siempre escuchado, sino que cultiva la capacidad de escuchar para comprender y no simplemente para responder, y reconoce que, muchas veces, el lenguaje más poderoso no es el que se articula con palabras, sino el que se transmite con miradas, gestos, presencias y actitudes que reflejan una alineación interna entre lo que se piensa, se siente y se expresa. En definitiva, si deseas transformar tu vida y la de quienes te rodean, comienza por transformar tu manera de hablar, porque al hacerlo estarás también transformando tu forma de pensar, de relacionarte, de liderar y de amar, y recuerda siempre que tu voz, cuando es guiada por la verdad, la compasión y la inteligencia emocional, no solo tiene el poder de describir el mundo que ves, sino de construir el mundo que sueñas. Capítulo 2. Escucha con el alma, comprender más allá de las palabras. En un mundo donde todos parecen ansiosos por ser escuchados, donde cada voz busca sobresalir entre un torrente interminable de opiniones, gritos, exigencias y expresiones cargadas de prisa, se ha vuelto un acto casi revolucionario detenerse de verdad, en silencio, con toda la atención puesta no en lo que uno quiere decir, sino en lo que el otro intenta expresar. Más allá de sus palabras, sus gestos o incluso sus silencios, porque escuchar con el alma no es un acto pasivo ni una simple cortesía social, sino una forma profunda de amor, una entrega consciente del propio tiempo y presencia para acoger al otro en su totalidad, en su verdad y en su vulnerabilidad. Escuchar no es simplemente permanecer callado mientras alguien habla, no es guardar silencio por educación ni fingir atención para cumplir con un protocolo. Escuchar auténticamente es entrar en un estado de disponibilidad interna, es suspender el juicio, la urgencia de responder o corregir, y abrir un espacio sagrado donde la otra persona pueda desplegar su mundo interior con la certeza de que no será interrumpida, minimizada ni instrumentalizada, sino acogida con respeto, con empatía y con una intención real de comprender no solo lo que dice, sino lo que siente, lo que teme, lo que desea y, muchas veces, lo que no sabe cómo expresar. La verdadera escucha requiere una disposición emocional y espiritual que va mucho más allá de la atención cognitiva, implica conectar con el otro desde un lugar de humildad, reconociendo que cada ser humano carga una historia, una complejidad y una riqueza que no siempre puede expresarse con palabras claras, y que muchas veces necesita de una presencia atenta para emerger. Por eso, escuchar con el alma es un acto de profunda humanidad, es elegir estar presentes no solo con los oídos, sino también con los ojos, con la postura del cuerpo, con la energía que emitimos, y con la disposición interior de ofrecer un refugio temporal donde el otro pueda ser sin miedo, sin máscaras ni defensas. En la raíz de tantos conflictos personales, profesionales y sociales,
se esconde casi siempre una carencia de escucha auténtica. Cuando alguien no se siente verdaderamente escuchado, comienza a levantar muros, a gritar, a cerrarse o a actuar desde la frustración, porque hay una necesidad fundamental en todo ser humano de ser visto, de ser reconocido, de sentir que su existencia importa y que sus palabras tienen un eco en el corazón del otro. Por eso, quien aprende a escuchar con el alma no solo mejora su capacidad de comunicación, sino que sana relaciones, previene rupturas y construye puentes donde antes solo había distancias. La escucha profunda exige que apaguemos, aunque sea por unos momentos, el ruido interno que constantemente quiere opinar, solucionar, argumentar o defenderse. Es una práctica de presencia que nos entrena a estar aquí y ahora, atentos no al contenido de las palabras como datos aislados, sino al universo emocional que las sostiene, al lenguaje corporal que las acompaña, a las pausas, los titubeos, las contradicciones, las repeticiones y los matices que revelan lo que a menudo no se dice de forma explícita. Escuchar con el alma es, en este sentido, un arte intuitivo que se cultiva con paciencia, con intención y con una disposición sincera de abrirse a la experiencia del otro como una fuente de sabiduría y revelación. Cuando escuchamos desde el alma, reconocemos que cada persona tiene su propio ritmo, su forma única de procesar el mundo, sus heridas y sus fortalezas, y que imponer nuestra visión o interrumpir con consejos prematuros es, muchas veces, una forma sutil de invalidar la experiencia ajena. Por ello, es fundamental desarrollar la capacidad de sostener la incomodidad del silencio, de acompañar el dolor sin apurarlo, de estar presente sin querer cambiar al otro, porque muchas veces, el simple hecho de ser escuchado con autenticidad ya produce un efecto sanador que ninguna solución externa podría lograr. En la educación, en la familia, en la amistad, en el liderazgo y en el amor, la escucha es la raíz de toda conexión significativa. Un padre que sabe escuchar con el alma educa no solo con palabras, sino con presencia, con contención, con ejemplo. Un líder que escucha profundamente genera confianza, compromiso y sentido de pertenencia. Un amigo que escucha desde el corazón ofrece consuelo sin necesidad de recetas, y una pareja que practica la escucha mutua construye una relación sobre la base de la comprensión real, no de la idealización ni de la expectativa. Escuchar con el alma también significa estar atentos a lo que no se dice, a los mensajes ocultos en la omisión, en la evasión, en los cambios de tema o en los silencios prolongados que muchas veces gritan más que 1000 palabras. Significa percibir con sensibilidad los indicios del sufrimiento, del miedo, de la inseguridad o de la esperanza. Y estar dispuestos a permanecer junto al otro incluso cuando no hay respuestas, solo preguntas compartidas que merecen ser honradas con compañía más que con certezas. En el camino del crecimiento personal y del desarrollo espiritual, la capacidad de escuchar con profundidad también se extiende hacia uno mismo. Aprender a escucharse con honestidad, sin autoengaños ni censura, es un paso fundamental hacia la autenticidad. Significa detenerse a observar los propios pensamientos, emociones y sensaciones corporales sin juzgarlos, sin querer cambiarlos de inmediato, simplemente permitiéndoles ser, reconociéndolos como parte legítima de nuestra experiencia humana y como señales valiosas que nos guían hacia nuestras necesidades más profundas. La sociedad moderna nos ha entrenado para hablar mucho y escuchar poco, para competir por la atención en vez de ofrecerla, para imponer nuestra opinión antes de comprender la ajena, y en ese contexto, cultivar la escucha del alma es un acto de resistencia y de transformación silenciosa que, sin hacer ruido, cambia el mundo un encuentro a la vez. Porque cuando una persona se siente profundamente escuchada, se relaja, se abre, confía, se reconecta consigo misma y con el otro, y desde ese espacio de seguridad nace la posibilidad de diálogo verdadero, de reconciliación, de entendimiento mutuo y de cooperación genuina. Por eso, si deseas convertirte en alguien que comunica con inteligencia, no empieces por aprender a hablar mejor, sino por aprender a escuchar con más profundidad, porque las palabras que realmente transforman no nacen de una mente llena de ideas, sino de un corazón que ha sabido escuchar con atención, con humildad y con presencia amorosa. Escuchar es el primer paso hacia cualquier comunicación significativa, es la raíz desde la cual crecen las palabras justas, los gestos adecuados y las respuestas que sanan. Y recuerda siempre, quien escucha con el alma, se convierte en un faro silencioso en medio de la tormenta, en una presencia que no necesita convencer para influir,
que no necesita brillar para guiar, porque su poder no está en lo que dice, sino en cómo sabe recibir, contener y acompañar al otro desde un lugar de verdad, humanidad y profunda compasión. Capítulo 3. La comunicación no verbal, lo que tu cuerpo dice sin que te des cuenta. Vivimos bajo la ilusión de que lo que más peso tiene en la comunicación son las palabras, como si el contenido verbal fuese el único canal por el cual las personas nos comprenden, nos valoran o nos rechazan, como si cada conversación pudiese ser entendida únicamente desde lo dicho, desde lo explícito, desde lo audible, sin darnos cuenta de que, en realidad, una parte inmensamente poderosa de lo que comunicamos ocurre en un plano invisible, silencioso, muchas veces, inconsciente, que se manifiesta a través del cuerpo, de los gestos, de las miradas, de las posturas, de los silencios y de los movimientos que acompañan, y a veces contradicen, nuestras palabras. La comunicación no verbal no es un complemento decorativo del lenguaje hablado, ni una herramienta que usamos conscientemente en momentos estratégicos, es, más bien, una expresión continua, inevitable y profundamente reveladora de nuestro estado interior, de nuestras emociones reales, de nuestras intenciones ocultas y de nuestras contradicciones más íntimas. El cuerpo, al no poder mentir con la misma facilidad que la lengua, se convierte en un espejo fiel de lo que realmente ocurre en nosotros. Y quien aprende a leerlo, en sí mismo y en los demás, adquiere una ventaja inestimable para comprender, conectar, empatizar y comunicar con verdadera inteligencia emocional. Cada gesto, cada mirada sostenida o esquiva, cada inclinación del torso hacia adelante o hacia atrás, cada tensión en las manos, en los labios o en los hombros, cada ritmo de respiración o microexpresión que escapa por un instante, constituye un mensaje que puede reforzar, suavizar o contradecir por completo el contenido verbal de lo que estamos diciendo, y por eso, muchas veces, sentimos desconfianza sin saber por qué, o sentimos cercanía con alguien que apenas ha hablado, porque nuestro inconsciente capta señales no verbales que van más allá del intelecto y que tocan directamente nuestra intuición, esa forma de saber sin pensar que nos conecta con lo más antiguo, profundo y esencial de nuestro ser relacional. La congruencia entre lo que se dice y lo que el cuerpo expresa es la base de la credibilidad. Una persona que afirma estar tranquila, pero cuya voz tiembla, cuyos ojos esquivan el contacto visual y cuyas manos sudan de manera evidente, no logrará transmitir seguridad ni coherencia, y lo mismo ocurre cuando alguien intenta expresar afecto pero su rostro permanece rígido. Su tono es monótono y su lenguaje corporal refleja frialdad o distancia. La verdad, en la comunicación, no se mide solamente por el contenido lógico de las palabras, sino por la armonía o la disonancia entre todos los niveles expresivos que el ser humano activa de forma simultánea. Aprender a dominar la comunicación no verbal no significa manipularla con fines egoístas o teatrales, ni adoptar posturas artificiales con el objetivo de convencer o seducir, sino más bien desarrollar una conciencia plena de cómo se expresa nuestro cuerpo en diferentes contextos, y utilizar esa conciencia para alinear lo que pensamos, sentimos y mostramos. De modo que nuestra presencia sea auténtica, confiable y profundamente coherente, porque no hay nada más poderoso que una persona que transmite verdad no solo con lo que dice, sino con cómo lo encarna, cómo lo sostiene con su mirada, cómo lo refleja en la postura de su columna y en la apertura de su gesto. El cuerpo habla antes que las palabras, y muchas veces, sigue hablando incluso cuando las palabras han cesado. Una conversación no termina cuando termina el diálogo verbal, porque el modo en que nos despedimos, el contacto visual con el que cerramos el encuentro, la energía que queda en el ambiente, la dirección de nuestros pasos al irnos, todo ello sigue comunicando algo que puede ser más duradero y más significativo que cualquier frase final. Por eso, el comunicador inteligente no se enfoca únicamente en perfeccionar su discurso, sino que afina su presencia, cuida su energía, toma conciencia de su respiración, de su mirada, de su ritmo corporal, porque sabe que todo en él comunica, incluso su silencio. La postura corporal, por ejemplo, es uno de los indicadores más reveladores de nuestro estado emocional y de nuestra actitud interna frente a una situación o persona. Alguien que se encorva constantemente, que camina mirando hacia abajo, que evita expandirse o tomar espacio en una sala, comunica inseguridad, retraimiento, miedo o culpa. Mientras que alguien que camina erguido, con el pecho abierto, la barbilla en alto y una expresión serena, transmite confianza, dignidad y apertura, aún antes
de pronunciar una sola palabra. De esta manera, el cuerpo es tanto una señal hacia el exterior como una herramienta de reprogramación interna, porque cambiar nuestra postura también tiene el poder de modificar nuestro estado mental y emocional. La mirada, por su parte, es quizás la expresión no verbal más poderosa y más compleja de todas, porque con una sola mirada se puede expresar compasión o desprecio, seguridad o duda, interés o indiferencia, verdad o falsedad. La mirada establece el primer puente de contacto entre los seres humanos y puede abrir o cerrar la posibilidad de un vínculo. Mirar al otro con atención, con respeto, con apertura, no solo comunica presencia, sino que invita al otro a sentirse visto, validado, incluido, y eso, en un mundo donde tantos se sienten invisibles, tiene un valor inmenso que no puede subestimarse. Los gestos faciales, que muchas veces escapan a nuestro control consciente, también juegan un papel fundamental en la comunicación emocional. Una ceja que se levanta, una sonrisa que aparece de forma natural o forzada, una contracción en la mandíbula o una tensión en el entrecejo pueden cambiar por completo la interpretación de un mensaje verbal. Y es por ello que los comunicadores más hábiles, ya sean líderes, terapeutas, artistas o negociadores, han aprendido a observar con precisión estas señales sutiles, a leer lo que se esconde detrás del discurso, y también a pulir su propio rostro como un espejo amable, confiable y transparente. Además, el tono de voz, que aunque forma parte del lenguaje hablado se clasifica dentro de la comunicación paraverbal, es decir, lo que rodea y colorea las palabras, tiene una influencia determinante en cómo se recibe un mensaje. No es lo mismo decir estoy bien con un tono cálido y pausado que decirlo con un tono cortante, frío o apresurado. El tono puede convertir una frase simple en una expresión de afecto o de rechazo, de comprensión o de ironía, y por eso, entrenar la voz es también entrenar la intención, la emoción y la conciencia detrás de lo que se dice. En las relaciones interpersonales, la comunicación no verbal puede ser el factor que marque la diferencia entre la conexión y el conflicto, entre el entendimiento mutuo y la confusión persistente. Muchas veces, no es lo que dijiste lo que hirió al otro, sino cómo lo dijiste, el gesto con el que acompañaste tus palabras, la mirada que evitaste o el tono que usaste sin darte cuenta. Por eso, si quieres mejorar tu capacidad de comunicarte con cualquiera, debes aprender a observarte con más atención, a percibir cómo se mueve tu cuerpo cuando estás enojado, triste, entusiasmado o inseguro, y a reconocer las señales corporales del otro con empatía, no con juicio. Capítulo 4. Conecta con el corazón, la empatía como puente hacia el otro. En un mundo cada vez más interconectado pero paradójicamente más distante, donde las palabras circulan velozmente a través de dispositivos y pantallas, donde las personas comparten datos, imágenes, opiniones y experiencias en tiempo real pero, aún así, se sienten solas, incomprendidas y desconectadas. Emerge con una fuerza silenciosa pero inquebrantable la necesidad profunda de algo que no puede ser sustituido por la tecnología, ni simulado por los algoritmos, ni imitado por la inteligencia artificial, la capacidad humana de conectar desde el corazón, de comprender al otro desde dentro, de resonar emocionalmente con su experiencia y de ofrecerle no una solución ni una respuesta inmediata, sino una presencia auténtica que diga sin palabras, te veo, te escucho y estoy contigo. La empatía no es un simple acto de simpatía ni una reacción emocional pasajera ante el sufrimiento ajeno, es una disposición interior, una habilidad cultivada, una actitud constante de apertura sensible hacia el mundo interior del otro, que implica un desplazamiento momentáneo del propio ego, de la propia perspectiva, de los propios intereses, para habitar, aunque sea brevemente, la experiencia del otro, no como un observador externo que analiza o evalúa, sino como un acompañante silencioso que valida, que acoge y que honra la complejidad emocional de quien tiene enfrente. Desarrollar empatía no significa estar de acuerdo con todo ni justificar cada acción ajena, tampoco implica asumir como propias las emociones del otro o perder los propios límites personales. Significa, más bien, ser capaz de decir con nuestra mirada, con nuestro tono, con nuestro silencio atento, entiendo que esto es real para ti. Que esto que estás sintiendo tiene sentido desde tu historia, desde tus heridas, desde tus circunstancias, y es precisamente esa validación, esa comprensión profunda sin juicio, lo que tiene el poder de aliviar, de transformar y, muchas veces, de sanar sin necesidad de grandes discursos.
La empatía auténtica no se construye desde la teoría ni desde la lógica pura, sino desde la experiencia de haberse sentido visto, escuchado y acompañado en momentos de vulnerabilidad. Quien ha sido verdaderamente acogido sin condiciones sabe cómo hacerlo con los demás, porque recuerda lo que significó ese gesto, ese silencio amable. Esa mano tendida cuando las palabras no bastaban, y por eso, la empatía no se enseña tanto con definiciones como con ejemplos vividos, con presencias reales, con vínculos donde el corazón del otro se convierte en un lugar sagrado que merece ser tocado con respeto, con delicadeza y con honestidad emocional. Para comunicar con inteligencia no basta con hablar bien ni con escuchar mejor, hace falta, además, sentir con el otro, dejarse afectar sin perderse, abrir un espacio interno donde el dolor ajeno tenga permiso para entrar sin ser inmediatamente resuelto ni minimizado, porque muchas veces, la verdadera necesidad no es que alguien nos diga qué hacer, sino que alguien nos acompañe mientras no sabemos qué hacer, que alguien nos sostenga emocionalmente cuando el suelo parece desmoronarse, que alguien nos confirme que no estamos solos en medio del caos, de la tristeza o de la incertidumbre. La empatía es un puente, pero también es una práctica, requiere intención, requiere entrenamiento, requiere presencia consciente. En una conversación profunda, la empatía se manifiesta cuando dejamos de planear nuestra respuesta mientras el otro habla, cuando soltamos la necesidad de tener razón, cuando priorizamos la relación por encima del argumento. Cuando escuchamos no para contestar, sino para comprender, y en ese acto de comprensión, aunque no digamos una sola palabra, ya estamos diciendo mucho. Estamos diciendo que el otro importa, que su vivencia es válida, que su dolor no es invisible. En el ámbito personal, la empatía transforma los vínculos familiares, de amistad y de pareja, porque permite que cada miembro de la relación se sienta aceptado no por lo que logra, por lo que aparenta o por lo que cumple, sino por lo que es en su totalidad, con sus luces y sus sombras, con sus logros y sus fallos, con su alegría y su tristeza. Una familia que practica la empatía es un refugio emocional donde cada integrante puede mostrarse sin miedo, crecer sin presiones absurdas y sanar con él tiempo y el amor compartido. Una pareja que se trata con empatía no se lastima con juicios ni con indiferencias, sino que se construye desde el reconocimiento mutuo de las heridas, de las diferencias y de las necesidades más profundas que muchas veces no se pueden expresar con claridad. En el ámbito profesional, la empatía se vuelve una herramienta imprescindible para liderar, negociar, colaborar y resolver conflictos de forma efectiva y humana. Un líder empático no necesita controlar mediante el miedo ni imponer mediante la autoridad rígida, porque su influencia nace de la conexión genuina, de la capacidad de ver al otro como persona antes que como rol, de escuchar antes de decidir, de incluir antes de corregir, de inspirar desde el ejemplo y no desde la amenaza. Un entorno de trabajo donde se practica la empatía se convierte en un espacio de creatividad, de lealtad y de bienestar, donde las personas no solo trabajan mejor, sino que también se sienten mejor. Incluso en los desacuerdos más intensos, la empatía tiene el poder de abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas. No elimina el conflicto, pero sí cambia la forma en que lo atravesamos, permite transformar un enfrentamiento en un encuentro, un obstáculo en una oportunidad de comprender más profundamente al otro y a uno mismo. Porque cuando dejamos de ver al otro como un enemigo que hay que vencer y lo vemos como un ser humano con miedos, con historias, con deseos similares a los nuestros, algo cambia en nuestra forma de hablar, de mirar, de escuchar, de responder. Y si hay un lugar donde la empatía se vuelve no solo útil sino esencial, es en la comunicación con uno mismo. Aprender a tratarnos con empatía es un acto de madurez emocional que nos permite salir del juicio constante, de la autoexigencia paralizante, de la crítica interna que desgasta. Ser empáticos con nosotros mismos implica reconocer nuestras emociones sin negarlas, aceptar nuestras limitaciones sin condenarlas y acompañarnos internamente con la misma ternura que usaríamos con un amigo herido, porque solo quien ha aprendido a mirar su propio dolor con compasión puede mirar con compasión el dolor ajeno. La empatía, lejos de ser una debilidad, es una de las formas más poderosas de sabiduría emocional y de fortaleza relacional. Nos permite ver más allá de las apariencias, tocar el alma del otro sin invadirla, ofrecer un espacio de humanidad en un mundo que muchas veces olvida lo humano, y quien sabe conectar desde el corazón. Quien sabe sentir al otro sin confundirse con él, quien sabe ofrecer presencia sin intentar brillar,
tiene en sus manos una de las herramientas más transformadoras de la comunicación consciente, porque ha entendido que lo esencial no es ganar la discusión, sino preservar el vínculo, y que lo verdaderamente valioso en cualquier conversación no es imponer una verdad, sino construir una comprensión compartida desde el respeto, desde la escucha y desde el amor. Capítulo 5. El poder de las palabras: construir, inspirar y transformar. Las palabras no son meras combinaciones de sonidos o grafías que utilizamos para transmitir información. Son, en realidad, una de las herramientas más poderosas que poseemos como seres humanos, no solo para describir el mundo, sino también para crearlo, para transformarlo, para darle forma a la manera en que lo sentimos, lo habitamos y lo compartimos con los demás. Porque cada palabra que elegimos tiene el potencial de sembrar una idea, de provocar una emoción, de evocar un recuerdo, de despertar una conciencia dormida, por el contrario, de herir, de cerrar puertas, de apagar la esperanza o de romper vínculos que parecían irrompibles. El lenguaje no es inocente, lleva en sí mismo intenciones, energías, memorias, significados que se entrelazan con nuestra historia personal y colectiva, y por eso, hablar no es simplemente emitir sonidos articulados, sino intervenir activamente en la realidad, influir en la experiencia del otro, dejar una huella que puede ser leve o profunda, fugaz o permanente, luminosa o devastadora, y cuando entendemos esto, cuando realmente tomamos conciencia del impacto que pueden tener nuestras palabras en la vida de quienes nos rodean y en la nuestra propia, comenzamos a hablar con mayor respeto, con mayor atención, con mayor responsabilidad, como quien maneja un fuego sagrado capaz de calentar un hogar o de consumirlo por completo. Una sola palabra puede ser el inicio de un camino nuevo o el final abrupto de una historia que parecía prometerlo todo, puede abrir una herida o iniciar una sanación, puede iluminar una mente o nublar una esperanza, y por eso, los grandes comunicadores, los sabios de todas las tradiciones, los líderes auténticos y los verdaderos maestros del alma han aprendido a elegir sus palabras como quien elige semillas, sabiendo que cada una de ellas lleva en su interior el potencial de una flor o de una espina, de un árbol frondoso o de un muro infranqueable. Hablar con inteligencia no es hablar mucho, ni hablar rápido, ni adornar el discurso con términos sofisticados, es, más bien, hablar con intención, con conciencia, con propósito claro y corazón abierto, es saber cuándo callar y cuándo decir lo justo, es comprender que no todo lo que pensamos necesita ser expresado y que no toda verdad debe ser dicha de cualquier manera, en cualquier momento o con cualquier tono, porque la verdad sin amor se convierte en violencia y el amor sin verdad se transforma en mentira disfrazada de compasión. Las palabras tienen poder no solo por lo que significan en un diccionario, sino por lo que despiertan en el alma del que las escucha, y esa carga emocional, simbólica y vivencial que llevan consigo es lo que las convierte en herramientas de creación o de destrucción. Por eso, una misma frase puede sanar a una persona y herir a otra, dependiendo del momento, del tono, del vínculo, de la historia compartida, de la sensibilidad particular de quien la recibe, y es allí donde la inteligencia emocional y comunicativa se vuelve indispensable, para elegir no solo lo que decimos, sino también cómo, cuándo, para qué y desde dónde lo decimos. Hablar desde el juicio es fácil, hablar desde la compasión requiere coraje, requiere humildad, requiere conciencia, porque juzgar al otro con palabras duras es una manera rápida de sentirse superior, pero también es una forma segura de alejarlo, de cerrarle el alma, de amputar el diálogo. En cambio, cuando hablamos desde la comprensión, desde el deseo auténtico de aportar luz, de construir puentes, de generar crecimiento, nuestras palabras se convierten en medicina, en inspiración, en bálsamo, que alivia incluso sin prometer soluciones inmediatas. En el arte de comunicar, no solo cuenta lo que decimos, sino también lo que dejamos de decir, lo que insinuamos, lo que repetimos, lo que callamos por miedo o por amor, lo que evocamos entre líneas o lo que transmitimos sin darnos cuenta. Cada palabra forma parte de un entramado más amplio de gestos, de silencios, de emociones que acompañan al lenguaje y que, en conjunto, conforman el verdadero mensaje. Por eso, hablar con poder no es hablar con volumen, sino hablar con presencia, con claridad interior, con respeto hacia uno mismo y hacia el otro, con conexión profunda con la verdad de lo que se quiere expresar. Cuando hablamos con verdad y con propósito, nuestras palabras se convierten en semillas de transformación,
pueden motivar a alguien que estaba a punto de rendirse, pueden levantar a quien estaba caído, pueden inspirar una decisión valiente o calmar una tormenta interna, y eso no requiere de grandes discursos ni de títulos universitarios, sino de una presencia honesta, de una atención amorosa, de una coherencia entre lo que se dice y lo que se vive, entre lo que se expresa y lo que se encarna. Cada palabra que emitimos en una conversación cotidiana puede ser un reflejo de nuestro nivel de conciencia, de nuestra madurez emocional, de nuestro compromiso con la verdad y con el bienestar común, y por eso, la práctica de hablar bien, de hablar con poder, de hablar con alma, es una forma de autoconocimiento, de autocuidado y también de cuidado del otro. Porque cuando cuidamos nuestras palabras, también estamos cuidando nuestros vínculos, nuestra reputación, nuestro impacto en el mundo. Pero hablar con poder también implica tener el valor de decir lo que duele cuando es necesario, de nombrar lo que ha sido silenciado por miedo o por vergüenza, de expresar lo que sentimos aun cuando eso pueda generar incomodidad o conflicto, porque el poder de la palabra no reside en su capacidad de agradar, sino en su capacidad de revelar, de iluminar, de despertar, de poner sobre la mesa lo que ha sido escondido, de abrir espacios de diálogo donde antes solo había evasión o superficialidad. Las palabras más poderosas no son siempre las más brillantes ni las más elocuentes, sino las más verdaderas, las más conectadas con el corazón, las que nacen desde la experiencia vivida y desde el deseo genuino de servir, de aportar, de mejorar la vida del otro aunque sea con una frase, con una pregunta, con una expresión de aliento en medio de la oscuridad. Y cuando entendemos esto, dejamos de hablar por hablar y comenzamos a hablar para transformar, para elevar, para sanar, para construir realidades más humanas, más justas, más conscientes. El poder de las palabras está en cada uno de nosotros, no depende de la profesión que tengamos, del idioma que hablemos ni del contexto donde vivamos, depende, más bien, del nivel de presencia con el que nos relacionamos con el lenguaje, de la intención con la que nos comunicamos, del respeto con el que tratamos al otro, y de la capacidad de conectar nuestra voz con lo más verdadero que llevamos dentro. Porque cuando el corazón y la palabra se alinean, surge un mensaje que no necesita gritar para ser escuchado, ni adornarse para ser recordado. Hablar con inteligencia, con empatía, con poder y con amor es un acto revolucionario en un mundo saturado de ruido, de superficialidad y de discursos vacíos. Es un acto de conciencia, de coraje y de humanidad, y quienes aprenden a hacerlo, quienes se atreven a poner su palabra al servicio del bien común, del crecimiento mutuo, de la autenticidad compartida, se convierten en sembradores de luz, en constructores de puentes, en líderes de una nueva forma de relación donde la comunicación ya no es solo una herramienta, sino un arte, una responsabilidad, sobre todo, una forma de amar. Capítulo 6. Escuchar con presencia, el arte de oír con todo el ser. En un mundo que privilegia la rapidez, que aplaude al que habla más alto, al que interrumpe con seguridad, al que impone su opinión sin dejar espacio a la del otro, el arte de escuchar se ha vuelto una práctica casi olvidada, una joya rara que pocos cultivan con disciplina y que, sin embargo, constituye la base más profunda y transformadora de toda comunicación auténtica. Porque solo quien sabe escuchar de verdad puede comprender, acompañar, guiar, amar y transformar a través de la palabra. Escuchar no es simplemente oír sonidos o palabras, no es limitarse a permanecer en silencio mientras el otro habla, esperando ansiosamente nuestro turno para intervenir. Escuchar, en su sentido más pleno, es una actitud interna de apertura, de entrega momentánea al universo emocional y mental del otro, es una disposición radical de presencia. De vaciarse momentáneamente de uno mismo para hacer espacio a la totalidad del otro sin juzgar, sin interrumpir, sin interpretar prematuramente lo que está siendo dicho. La escucha verdadera exige que estemos presentes con el cuerpo, con la mente, con el corazón y con el alma. No basta con mirar al interlocutor a los ojos si por dentro estamos repasando nuestra agenda, formulando una respuesta brillante o distrayéndonos con pensamientos paralelos. Escuchar con presencia es un acto de conexión profunda que solo puede darse cuando hay silencio interior, cuando nuestra atención está totalmente volcada hacia el otro y cuando nos convertimos, aunque sea por unos minutos, en un recipiente dispuesto a recibir no solo lo que el otro dice, sino también lo que no dice, lo que oculta entre líneas, lo que tiembla detrás de sus palabras, lo que se manifiesta en sus silencios, en sus gestos, en sus pausas, en sus emociones contenidas o apenas insinuadas.
La mayoría de las personas creen que saben escuchar porque saben guardar silencio, pero en realidad muchos silencios están llenos de ruido interno, de juicios no expresados, de impaciencia, de distracciones o de monólogos mentales que impiden que el mensaje del otro sea realmente acogido en su totalidad, y por eso, escuchar con presencia no es algo que se improvise, sino que se entrena, se cultiva, se afina como un instrumento delicado que requiere sensibilidad, humildad y conciencia constante. El acto de escuchar profundamente tiene un poder terapéutico que va mucho más allá de cualquier técnica de comunicación. Muchas veces, una persona que se siente verdaderamente escuchada comienza a sanar incluso antes de recibir consejo alguno, porque en la escucha se produce una validación silenciosa que le dice: tu experiencia tiene valor, tu voz merece ser oída, tu historia importa, y esa validación, en una sociedad que empuja a silenciar lo que duele, a minimizar lo que se siente y a disfrazar lo que se es, se convierte en un regalo sagrado. La escucha activa, plena, empática y consciente es, en esencia, un acto de amor, es una forma de decir: estoy aquí para ti, sin necesidad de palabras, es ofrecerle al otro un espacio donde pueda desplegar su verdad sin miedo, sin máscaras, sin necesidad de defenderse, y no siempre es fácil. Porque escuchar de verdad implica renunciar temporalmente a nuestra necesidad de tener razón, de corregir, de aconsejar, de dominar la conversación o de redirigirla hacia nuestros intereses. Los grandes comunicadores, los verdaderos líderes, los terapeutas sabios, los amigos leales y los amores profundos tienen algo en común: saben escuchar de un modo que no cansa, que no apura, que no interrumpe, que no juzga, sino que acoge. Porque han comprendido que escuchar no es una pasividad resignada, sino una acción activa, poderosa, que transforma tanto al que habla como al que escucha, y que muchas veces, la mejor forma de ayudar a alguien no es decirle qué hacer, sino simplemente estar allí, plenamente presente, validando su experiencia con una escucha que lo honra y lo fortalece. La escucha consciente también implica prestar atención a lo que el otro no puede decir con palabras, a lo que se manifiesta en su tono de voz, en su respiración entrecortada, en su mirada esquiva, en su lenguaje corporal, en sus contradicciones internas. Es una forma de escucha que va más allá del lenguaje literal y que se adentra en el universo emocional del otro. Con respeto, con sutileza, con compasión, sin invadir, sin interpretar de manera apresurada, sin imponerle una lectura ajena a su propia vivencia. Y no debemos olvidar que también nosotros necesitamos ser escuchados, profundamente, auténticamente, sin interrupciones ni soluciones prefabricadas, porque todos llevamos dentro palabras que nunca hemos podido decir, emociones que nunca han sido acogidas, historias que se han quedado atrapadas por falta de un oído compasivo que pudiera recibirlas. Y cuando encontramos a alguien que sabe escucharnos así, sentimos que algo en nuestro interior se reordena, se libera, se alivia, como si por fin estuviéramos en casa. Escuchar con el ser entero es también una práctica espiritual, una forma de presencia que nos conecta con lo más esencial de la vida, porque en el acto de escuchar estamos diciendo: te reconozco, te acepto, me importa lo que tienes para compartir, y eso, que parece tan simple, puede marcar la diferencia entre una vida solitaria y una vida acompañada. Entre una conversación vacía y un encuentro verdadero, entre una relación superficial y un vínculo profundo que se sostiene en la confianza y en el respeto mutuo. El arte de escuchar nos humaniza, nos hace humildes, nos enseña a callar no por cobardía, sino por sabiduría, a contener nuestras ansias de intervenir para dar espacio al otro, a valorar la pausa como parte esencial del diálogo, a dejar de competir por tener la última palabra y empezar a colaborar para construir una comprensión compartida. Y cuando logramos esto, cuando realmente escuchamos con todo nuestro ser, las conversaciones cambian, las relaciones se profundizan, los conflictos se suavizan, y se abre la posibilidad de una comunicación que no solo informa, sino que transforma. Escuchar con presencia es también una forma de autoconocimiento, porque al entrenarnos para estar plenamente disponibles para el otro, aprendemos a estar disponibles para nosotros mismos, a escuchar nuestras propias emociones sin negarlas, a darle espacio a nuestras intuiciones, a no huir del silencio, a estar cómodos con la pausa, con la lentitud, con el vacío fértil donde nacen las comprensiones más profundas. Escuchar, entonces, no es una técnica, sino una forma de estar en el mundo,
una forma de habitar nuestras relaciones desde la apertura, desde el respeto, desde el deseo sincero de comprender antes que de convencer, y quienes cultivan esta forma de presencia se convierten en faros en medio del ruido, en anclas de calma en tiempos de prisa, en puentes de conexión en un mundo que, paradójicamente, ha aprendido a hablar más de lo que sabe escuchar. Capítulo 7. Comunicar en conflicto, hablar con calma en medio de la tormenta. El conflicto es una de las realidades más inevitables de la experiencia humana. En algún momento, todos nos vemos involucrados en desacuerdos, malentendidos, tensiones, e incluso confrontaciones directas. Si bien muchas personas buscan evitar el conflicto a toda costa, ignorar o eludir esas situaciones solo prolonga el malestar y crea soluciones superficiales que, al final, no hacen más que aumentar la carga emocional. El verdadero reto, entonces, no es evitar los conflictos, sino saber manejarlos con habilidad, empatía y, sobre todo, con una comunicación que no sea reactiva ni destructiva, sino que promueva el entendimiento, el respeto mutuo y la resolución positiva. Cuando estamos en medio de una disputa, ya sea con un amigo, un compañero de trabajo, un ser querido o incluso con nosotros mismos, las emociones tienden a desbordarse, el miedo a la agresión o al juicio puede nublar nuestra razón, y las palabras, que en un momento de calma podrían ser sabias y cuidadosas, se convierten en flechas lanzadas desde la desesperación, en intentos de herir, de ganar, de demostrar que tenemos razón a toda costa. Esta reactividad emocional, alimentada por la ansiedad, la frustración o el enojo, es uno de los mayores obstáculos para una comunicación efectiva durante los conflictos y precisamente por ello, aprender a hablar con calma en medio de la tormenta es una de las habilidades más poderosas que podemos desarrollar. Hablar con calma no significa reprimir nuestras emociones o silenciar nuestros sentimientos. Tampoco implica adoptar una postura sumisa o pasiva ante la agresión o el conflicto. Hablar con calma significa tener la capacidad de sostener nuestra verdad, expresar nuestras necesidades y preocupaciones sin perder el control emocional ni reaccionar impulsivamente. Es una habilidad que requiere autoconsciencia, autocontrol y la disposición de escuchar genuinamente al otro, incluso cuando el entorno parece estar cargado de tensión o hostilidad. La clave para comunicarnos de manera efectiva en momentos de conflicto radica en nuestra capacidad de respirar, de pausar antes de hablar, de no dejarnos arrastrar por la emoción del momento, sino de tomar un paso atrás para evaluar qué es lo que realmente estamos sintiendo y qué es lo que realmente queremos comunicar. Muchas veces, en medio de un conflicto, nuestras primeras respuestas son impulsivas y defensivas. Decimos lo que sentimos en el momento, sin medir las consecuencias de nuestras palabras. Sin embargo, cuando aprendemos a calmar la tormenta interna antes de hablar, nuestras respuestas se vuelven más reflexivas, más conscientes y más constructivas. Una de las técnicas más poderosas para hablar con calma es la pausa consciente. En medio de una discusión, cuando sentimos que el enojo o la ansiedad están tomando el control, podemos hacer una pausa breve, solo unos segundos, para respirar profundamente y conectar con nuestra intención de hablar desde un lugar de comprensión, no desde un lugar de ataque. Este pequeño espacio entre la emoción y la palabra nos da tiempo para recalibrar, para recordar que el conflicto no tiene que ser una guerra, que no estamos allí para derrotar al otro, sino para resolver una diferencia de una manera respetuosa y empática. Es fundamental recordar que el conflicto no es necesariamente negativo. De hecho, cuando se maneja correctamente, el conflicto puede ser una oportunidad para el crecimiento, para la clarificación de necesidades, para la mejora de las relaciones. Sin embargo, si dejamos que el conflicto se desarrolle sin dirección, si no sabemos cómo manejar nuestras emociones y nuestras palabras, entonces el conflicto se convierte en una fuerza destructiva, capaz de dañar irremediablemente los lazos que intentamos mantener. En este sentido, saber cómo hablar en medio del conflicto no solo se trata de defender nuestra postura, sino también de escuchar con apertura al otro, de tratar de comprender su perspectiva y sus emociones, y de construir un diálogo que conduzca a una solución mutua. En momentos de alta tensión, es importante recordar que el tono de nuestra voz juega un papel crucial en la percepción del mensaje que estamos transmitiendo. Si hablamos con un tono agresivo o con sarcasmo, lo que estamos comunicando no es solo el contenido de nuestras palabras, sino también una actitud de desdén o de superioridad que solo aumentará el conflicto. En cambio,
Cuando hablamos con un tono calmado, respetuoso y firme, pero no desafiante, nuestra comunicación se convierte en una invitación al diálogo, no en un acto de confrontación. El lenguaje no verbal también juega un papel fundamental durante los conflictos. A menudo, lo que decimos no es tan importante como lo decimos, porque los gestos, las expresiones faciales, la postura y la energía que transmitimos a través de nuestro cuerpo pueden decir mucho más que las palabras mismas. Durante un conflicto, si nuestras palabras están acompañadas de gestos agresivos, como los brazos cruzados, una postura cerrada o una mirada desafiante, el mensaje que enviamos será percibido como hostil, incluso si nuestras palabras son pacíficas. Por el contrario, una postura abierta, una mirada tranquila y gestos que transmiten seguridad sin arrogancia pueden ayudar a reducir la tensión y facilitar la apertura al diálogo. Una de las claves más poderosas para hablar con calma en medio de un conflicto es también saber pedir disculpas cuando es necesario. A veces, nuestra necesidad de ganar una discusión o de estar en lo correcto nos impide reconocer nuestras propias responsabilidades en el conflicto. Sin embargo, asumir la parte que nos corresponde, pedir disculpas sinceras cuando hemos causado daño o malentendido, y estar dispuestos a corregir nuestras acciones, no solo demuestra madurez, sino que también crea un espacio para la curación y la reconciliación. Las disculpas genuinas no son una señal de debilidad, sino de fortaleza emocional, de un corazón dispuesto a sanar lo que se ha roto y a reconstruir lo que se ha dañado. Sin embargo, también debemos aprender a establecer límites claros cuando el otro se vuelve irrespetuoso, agresivo o destructivo. Hablar con calma no significa permitir que el otro nos maltrate, nos manipule o nos invalide. En situaciones de conflicto, es importante saber decir no, y hacerlo de una manera firme pero respetuosa, sin caer en la hostilidad. La clave está en ser claros y directos con nuestras necesidades, pero también en mantener una actitud de respeto hacia el otro, sin ceder a la tentación de responder con agresividad. El verdadero desafío en el conflicto no es solo encontrar una solución rápida, sino crear un espacio donde ambas partes puedan sentirse escuchadas, comprendidas y respetadas. Esto requiere paciencia, tolerancia y una disposición sincera para colaborar, no para vencer al otro, sino para encontrar una solución que beneficie a ambas partes. Cuando abordamos un conflicto desde un lugar de comprensión y de calma, no solo resolvemos la situación inmediata, sino que también fortalecemos la relación a largo plazo, creando una base de confianza mutua, donde los desacuerdos pueden ser tratados con serenidad y empatía. Hablar con calma en medio del conflicto es, por lo tanto, un arte que requiere práctica, introspección y autocompasión. No es una habilidad que se desarrolla de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un esfuerzo consciente por mantener la calma interior en medio de la tempestad externa, de escuchar antes de responder, de reflexionar antes de actuar. Capítulo 8. La escucha activa y la empatía, conectar con el otro profundamente. En un mundo cada vez más acelerado y ruidoso, donde las interacciones a menudo se reducen a simples transacciones de información, la verdadera conexión entre las personas se ha vuelto una rareza preciosa. A menudo, cuando nos comunicamos, nos centramos en nuestras propias necesidades, preocupaciones y puntos de vista, sin tomar el tiempo necesario para realmente comprender lo que el otro está sintiendo, pensando o viviendo. En este contexto, la escucha activa y la empatía emergen como dos de las herramientas más poderosas que podemos emplear para establecer vínculos genuinos, auténticos y profundos. La escucha activa es mucho más que oír lo que alguien dice, es un compromiso consciente de prestar atención plena a la otra persona, de estar presentes no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra energía, con nuestra atención, con todo nuestro ser. Cuando escuchamos activamente, dejamos de lado nuestras propias preocupaciones y nos enfocamos por completo en el otro, sin interrupciones ni juicios. Esta forma de escuchar es el primer paso para conectar profundamente con alguien, porque permite que la otra persona se sienta realmente vista, escuchada y comprendida. La escucha activa es una práctica que requiere disciplina y concentración. A menudo, nuestro instinto natural es apresurarnos a formular una respuesta, a pensar en lo que vamos a decir a continuación, incluso antes de que la otra persona haya terminado de hablar. Pero esto crea una barrera, porque, en lugar de escuchar realmente, nos estamos concentrando en nuestra propia respuesta, en nuestra propia interpretación.
Para escuchar activamente, debemos hacer un esfuerzo consciente por dejar de lado esos impulsos, por vaciar nuestra mente de pensamientos ajenos a la conversación y por crear un espacio donde las palabras del otro puedan resonar sin interferencias. Escuchar activamente también implica escuchar más allá de las palabras. Muchas veces, lo que realmente necesitamos entender de otra persona no está en lo que dice explícitamente, sino en lo que no dice, en lo que no se atreve a expresar, en lo que se esconde detrás de sus palabras. Es aquí donde entra en juego la empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que está sintiendo, de comprender su perspectiva, no desde la lógica o el juicio, sino desde la experiencia emocional. La empatía no es simplemente entender lo que alguien está atravesando, sino ser capaz de conectarnos emocionalmente con esa experiencia, de acompañar a la otra persona en su dolor, en su alegría, en su incertidumbre. La empatía es la capacidad de abrir nuestro corazón para permitir que el dolor o la alegría de otro se convierta en algo que sentimos también, en algo que compartimos. No se trata de solucionar los problemas del otro, ni de ofrecer respuestas rápidas que puedan aliviar el sufrimiento, sino de estar allí, de ofrecer nuestra presencia y nuestro apoyo sin tratar de imponer nuestras propias perspectivas. Es en este espacio de vulnerabilidad compartida donde las relaciones más profundas tienen la oportunidad de nacer. Sin embargo, la empatía no significa absorber el dolor del otro ni dejar que nuestras emociones se mezclen de tal manera que perdamos nuestra capacidad de ver con claridad. Al contrario, la empatía efectiva requiere mantener un equilibrio entre nuestra capacidad de sentir lo que el otro siente y nuestra capacidad de mantener nuestra propia estabilidad emocional. Es un acto de dar espacio al otro para que sea quien es, sin intentar cambiarlo ni juzgarlo, sin querer que su sufrimiento o alegría sean nuestros. La empatía es un acto de amor incondicional hacia el otro, sin necesidad de que el otro cambie o se ajuste a nuestras expectativas. Una de las formas más poderosas de practicar la escucha activa es reflejar lo que hemos oído, devolverle al otro sus palabras, sus sentimientos, sus pensamientos, de una manera que le demuestre que estamos realmente prestando atención. Por ejemplo, si alguien nos habla de un problema personal, podemos reflejar diciendo: parece que esto te está afectando mucho o entiendo que te sientes frustrado por lo que está pasando. Este tipo de respuestas no solo validan lo que la otra persona está sintiendo, sino que también les dan la oportunidad de profundizar más en lo que están viviendo, porque sienten que su experiencia es valorada y entendida. Al practicar la escucha activa, también estamos creando un espacio seguro para la otra persona, un espacio donde pueden ser ellos mismos, donde pueden expresarse sin miedo a ser juzgados, malinterpretados o rechazados. Esto, a su vez, permite que la otra persona se abra más, comparta más, y la comunicación se vuelva más rica y más profunda. Este tipo de espacio seguro es fundamental para que las relaciones florezcan, porque cuando nos sentimos comprendidos y aceptados, podemos relajarnos y ser vulnerables, algo que es esencial para establecer la confianza. Además, la escucha activa y la empatía son fundamentales en la resolución de conflictos. Cuando nos encontramos en desacuerdo con alguien, es fácil caer en la tentación de defender nuestras propias ideas con vehemencia, sin considerar realmente el punto de vista del otro. Sin embargo, cuando escuchamos activamente, cuando realmente nos tomamos el tiempo para comprender lo que el otro está diciendo, nos damos la oportunidad de encontrar puntos en común, de ver el conflicto desde una perspectiva más amplia, a menudo, de encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. La empatía en la resolución de conflictos no significa que tengamos que ceder siempre o que debamos estar de acuerdo con todo lo que el otro propone, sino que nos permite acercarnos al problema desde un lugar de respeto y comprensión, lo cual es la base para llegar a acuerdos y soluciones duraderas. En las relaciones personales, la escucha activa y la empatía son la base de la confianza. Nadie se siente seguro en una relación si no cree que su voz es escuchada o que sus emociones son tomadas en cuenta. La confianza se construye lentamente, día tras día, en los pequeños momentos de conexión donde nos escuchamos el uno al otro con atención plena, sin distracciones ni prejuicios. Cuando realmente escuchamos a alguien con empatía, les estamos diciendo: te valoro por lo que eres, te respeto por lo que sientes, y estoy aquí para ti. Este tipo de escucha fortalece el vínculo emocional y crea una base sólida sobre la que se puede construir una relación profunda y significativa.
La práctica de la escucha activa y la empatía también tiene un impacto profundo en nuestra relación con nosotros mismos. Cuando aprendemos a escuchar a los demás con atención y compasión, también aprendemos a escucharnos a nosotros mismos de la misma manera. A menudo, somos nuestros peores críticos y podemos ser rápidos en juzgar nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Sin embargo, cuando practicamos la escucha activa y la empatía hacia los demás, comenzamos a interiorizar esas mismas actitudes hacia nosotros mismos. Aprendemos a darnos permiso para sentir, para ser vulnerables, para ser humanos, sin condenarnos ni despreciarnos por nuestras debilidades. Esta actitud de aceptación y comprensión interna es la clave para nuestra propia paz y bienestar. La escucha activa y la empatía nos permiten navegar las complejidades de la vida con mayor serenidad y sabiduría. Nos ayudan a conectar con los demás de manera auténtica, a construir relaciones más profundas y a crear un mundo más compasivo y humano. Capítulo 9. La comunicación no verbal, el lenguaje silencioso que habla más que las palabras. A menudo, creemos que la comunicación se limita a lo que decimos con nuestras palabras, a las frases que pronunciamos, a las ideas que compartimos a través del lenguaje verbal. Sin embargo, gran parte de nuestra interacción con los demás no se expresa a través de lo que decimos, sino de cómo lo decimos, de lo que no decimos y, especialmente, de lo que expresamos sin decir una sola palabra. En un nivel profundo, la comunicación no verbal es el lenguaje que constantemente estamos emitiendo y recibiendo, un lenguaje que tiene un poder mucho mayor del que solemos ser conscientes, porque transmite una verdad más pura, más inmediata y, a menudo, más sincera que cualquier palabra. La comunicación no verbal incluye todas aquellas señales que enviamos sin palabras, nuestras expresiones faciales, el lenguaje corporal, los gestos, el tono de nuestra voz, el contacto visual, nuestra postura e, incluso, el espacio que mantenemos con los demás. Cada uno de estos elementos desempeña un papel crucial en cómo nos entendemos unos a otros, ya que nuestras emociones, intenciones y actitudes se comunican constantemente a través de estas formas de expresión no verbal. De hecho, se estima que hasta el 93% de nuestra comunicación se transmite de manera no verbal, siendo el lenguaje verbal solo una pequeña fracción del total. Esto significa que gran parte de lo que realmente sentimos y pensamos se refleja en nuestras acciones y comportamientos, incluso cuando las palabras que pronunciamos parecen no coincidir con lo que estamos viviendo internamente. Uno de los aspectos más sorprendentes de la comunicación no verbal es que, muchas veces, es más confiable que las palabras. Mientras que las palabras pueden ser manipuladas o malinterpretadas, el lenguaje corporal tiende a ser más difícil de controlar, ya que refleja de manera más honesta y natural nuestros estados internos. Por ejemplo, es mucho más fácil detectar una mentira a través de la incongruencia entre lo que alguien dice y la forma en que lo dice. Un tono de voz nervioso, una mirada evasiva, una postura rígida, son señales que pueden indicar que algo no está siendo expresado con sinceridad. De hecho, la mayoría de las personas pueden percibir de manera instintiva cuando alguien está siendo genuino o cuando está ocultando algo, y esto ocurre, en gran parte, debido a las señales no verbales. El contacto visual, por ejemplo, es una de las formas más poderosas de comunicación no verbal. Cuando mantenemos contacto visual con alguien, estamos transmitiendo un mensaje claro de interés, de atención y de respeto. Por el contrario, evitar el contacto visual puede interpretarse como desinterés, evasión o incluso deshonestidad. Sin embargo, el contacto visual debe ser adecuado al contexto, porque un contacto visual excesivo o demasiado fijo puede resultar intimidante o incómodo. La clave está en encontrar un equilibrio, en usar la mirada como una herramienta para establecer conexión, sin que se convierta en una forma de control o agresión. Otro aspecto fundamental de la comunicación no verbal es nuestra postura. La forma en que nos presentamos ante los demás, cómo nos mantenemos de pie o sentados, cómo nos orientamos hacia las personas con las que estamos interactuando, transmite una gran cantidad de información sobre nuestra actitud, nuestra disposición emocional y nuestro nivel de comodidad. Por ejemplo, una postura abierta y relajada suele indicar que estamos receptivos y disponibles para la interacción, mientras que una postura cerrada, con los brazos cruzados o los hombros encogidos, puede sugerir que estamos a la defensiva, incómodos o cerrados al diálogo. Los gestos también son una forma clave de comunicación no verbal.
Desde una simple sonrisa hasta un gesto más amplio, como un abrazo o una palmada en la espalda, los gestos expresan nuestras emociones de manera inmediata y, a menudo, más elocuente que las palabras. Una sonrisa genuina, por ejemplo, puede transmitir calidez, aprobación y conexión, mientras que un gesto como fruncir el ceño o levantar las cejas puede indicar sorpresa, desaprobación o inquietud. Estos gestos, aunque muchas veces los realizamos sin ser conscientes de ello, tienen un impacto profundo en cómo los demás nos perciben y, a su vez, en cómo nos sentimos en esa interacción. El tono de nuestra voz también juega un papel crucial en la comunicación no verbal. La forma en que modulamos nuestra voz puede modificar por completo el significado de nuestras palabras. Un mismo mensaje, dicho con diferentes tonos, puede transmitir emociones muy distintas. Una frase como «me alegra verte» puede sonar sincera y cálida si se dice con un tono amigable, o fría y distante si se pronuncia con indiferencia. De hecho, el tono de voz tiene el poder de amplificar o desmentir el mensaje que estamos transmitiendo verbalmente, lo que hace aún más importante ser conscientes de cómo estamos diciendo las cosas, además de lo que estamos diciendo. El espacio físico que mantenemos con los demás, conocido como proxemia, también es un componente vital de la comunicación no verbal. Dependiendo de la cultura y la relación entre las personas, el espacio que mantenemos durante una conversación puede influir en cómo nos sentimos durante la interacción. En algunas culturas, por ejemplo, el contacto cercano es signo de confianza y cercanía, mientras que en otras puede ser interpretado como una invasión al espacio personal. Saber leer estos matices de espacio puede ser crucial para no invadir el espacio personal de otros y para asegurarnos de que nuestra presencia sea percibida de la manera correcta. Además de estas señales obvias de la comunicación no verbal, es importante considerar el impacto de nuestras emociones en la manera en que nos expresamos sin palabras. Las emociones, por su naturaleza, son contagiosas. Cuando alguien entra en una habitación con una energía positiva, esa energía se siente, y todos los presentes en la habitación pueden empezar a compartir ese mismo estado de ánimo de forma inconsciente. De manera similar, si una persona entra en un ambiente cargado de tensión o irritación, esa atmósfera negativa puede expandirse rápidamente, afectando el estado de ánimo de todos los presentes. Las emociones no se expresan solo en lo que decimos, sino en cómo nos movemos, cómo respiramos, cómo interactuamos con el espacio que nos rodea. Así, nuestra comunicación no verbal puede ser una poderosa herramienta para crear ambientes positivos, o, por el contrario, para generar discordia si no somos conscientes de lo que estamos transmitiendo. La importancia de la comunicación no verbal se extiende más allá de las interacciones cotidianas y tiene un impacto directo en el desarrollo de relaciones más profundas y auténticas. Cuando nos tomamos el tiempo para leer las señales no verbales de los demás, estamos demostrando una gran capacidad de empatía, ya que nos estamos conectando con las emociones y las intenciones de la otra persona más allá de las palabras. Esto, a su vez, facilita la creación de una comunicación más rica y fluida, donde ambas partes se sienten comprendidas y valoradas, sin necesidad de recurrir a palabras innecesarias. En el ámbito profesional, la comunicación no verbal puede tener un impacto significativo en cómo nos perciben los demás. Capítulo 10. El arte de la persuasión, convencer sin manipular. La persuasión es una de las habilidades más poderosas que podemos dominar en nuestra vida personal y profesional. A través de la persuasión, tenemos la capacidad de influir en las decisiones y pensamientos de los demás, de inspirar acciones, de motivar cambios y de crear un impacto duradero. Sin embargo, la persuasión es un arte que debe ser manejado con responsabilidad y ética. No se trata de manipular, ni de imponer nuestras ideas a los demás, sino de presentar nuestras ideas de una manera que resuene con la otra persona, que le permita ver las cosas desde una nueva perspectiva, y que lo impulse a tomar decisiones que, al final, también sean beneficiosas para él. A menudo, en la sociedad actual, la palabra persuasión se asocia con algo negativo, con la idea de manipular a otros para conseguir lo que queremos, sin importar sus propios intereses o bienestar. Pero esto no es más que una distorsión del verdadero poder de la persuasión. La persuasión ética es la habilidad de conectar con los demás de una manera genuina, de entender sus necesidades, deseos y preocupaciones, y de ofrecerles soluciones que no solo sean atractivas para ellos, sino que también sean coherentes con sus propios valores y objetivos.
La primera clave de la persuasión efectiva es el entendimiento profundo de la otra persona. Para persuadir, necesitamos conocer no solo lo que la otra persona quiere, sino también lo que la mueve, lo que la inspira, lo que la preocupa y lo que la motiva. Esto nos exige una gran habilidad de escucha activa y empatía. No podemos persuadir a alguien si no entendemos completamente su punto de vista, sus miedos, sus sueños y sus necesidades más profundas. Solo cuando somos capaces de ponernos en los zapatos del otro, podemos adaptar nuestro mensaje de una manera que resuene auténticamente con ellos. Además, la persuasión ética no busca manipular o coaccionar a la otra persona, sino ofrecerles una opción que tenga un valor real para ellos. En lugar de imponer nuestra voluntad, la persuasión se basa en el principio de mostrar a la otra persona cómo nuestra propuesta puede beneficiarla, cómo se alinea con sus propios intereses y objetivos. Cuando logramos presentar nuestras ideas de una manera que les haga ver el valor real que tienen para su vida, estamos creando una relación de confianza y respeto, donde la otra persona se siente comprendida y empoderada para tomar la decisión que le convenga. Para lograr esta conexión genuina, es fundamental que nuestra persuasión esté fundamentada en la integridad y en el respeto mutuo. Manipular a alguien implica explotar sus debilidades, sus inseguridades o sus deseos más profundos de una manera que no les beneficia, sino que solo nos beneficia a nosotros. La persuasión ética, por el contrario, se basa en la transparencia, en la honestidad y en el deseo genuino de que la otra persona logre el mejor resultado posible. Si lo que estamos persuadiendo es realmente beneficioso para el otro, entonces nuestro acto de persuasión no solo será aceptado, sino que, además, será apreciado. Una de las herramientas más poderosas en la persuasión es el poder de la narración. Las historias tienen una capacidad única para conectar con los corazones y las mentes de las personas. Las historias nos permiten transmitir ideas complejas de una manera accesible, emocional y memorable. A través de una historia bien contada, podemos ilustrar los beneficios de una idea o acción, hacer que el otro se identifique con el mensaje y que vea las posibles consecuencias de sus decisiones de una manera clara y significativa. Las historias activan las emociones, y las emociones son un motor poderoso para la toma de decisiones. Si sabemos contar una historia que se relacione con los deseos y las preocupaciones de la otra persona, seremos mucho más efectivos al persuadirla. Además, la persuasión se ve enriquecida por nuestra capacidad para generar autoridad y credibilidad. Las personas son más susceptibles a ser persuadidas por alguien que consideran un experto, alguien en quien confían y cuya opinión valoran. Esto no significa que debamos pretender saberlo todo o que debamos inflar nuestra propia imagen, sino que implica compartir nuestra experiencia, nuestras habilidades y nuestros conocimientos de manera honesta y accesible. La autoridad en la persuasión no se impone, se gana a través de la consistencia, la honestidad y el valor real que aportamos a los demás. Si somos sinceros en nuestras intenciones y mostramos competencia en lo que proponemos, la otra persona confiará en nosotros, y esa confianza facilitará la persuasión. El lenguaje juega también un papel fundamental en la persuasión. Las palabras que elegimos, la forma en que las combinamos, los términos que utilizamos, todo esto tiene un impacto directo en cómo nuestra audiencia percibe nuestro mensaje. Un lenguaje positivo y orientado hacia soluciones genera una mayor receptividad. En lugar de enfocarnos en los problemas o las dificultades, debemos destacar las oportunidades, los beneficios y las posibilidades. El lenguaje no solo transmite información, sino que también crea una atmósfera emocional que puede facilitar o dificultar la persuasión. Por ejemplo, el uso de afirmaciones que sugieren acción y confianza, este es el paso correcto, puede ser mucho más persuasivo que usar un lenguaje vago o dudoso, podrías considerar. Una técnica clave en la persuasión es la reciprocidad. Esta es la tendencia humana de sentir que, cuando alguien nos da algo, estamos inclinados a devolver el favor. En el contexto de la persuasión ética, esto significa que debemos estar dispuestos a dar antes de pedir. Si ofrecemos valor a los demás, ya sea a través de consejos útiles, apoyo emocional o recursos, estamos creando una atmósfera de generosidad que hace que la otra persona se sienta más inclinada a corresponder de manera positiva a nuestras propuestas. La reciprocidad no debe verse como una táctica manipulativa, sino como una forma de generar una relación genuina y de confianza, donde ambas partes se beneficien mutuamente.
También es importante reconocer que la persuasión ética no se basa únicamente en cambiar la opinión de alguien de manera momentánea, sino en crear una influencia duradera. Cuando tratamos de persuadir a alguien, debemos tener en cuenta que los resultados no siempre son inmediatos. La verdadera persuasión es un proceso continuo, basado en la construcción de relaciones a largo plazo, que se fundamenta en la confianza, el respeto mutuo y el valor genuino que ofrecemos a los demás. Si nuestra persuasión está basada en estos principios, el impacto será mucho más profundo y duradero que si intentamos forzar una decisión rápida y superficial. La persuasión ética también implica ser conscientes de las motivaciones y las necesidades de la otra persona. Esto requiere una alta dosis de autoconocimiento y un compromiso con el bienestar del otro. No se trata de hacer que las personas acepten nuestras ideas porque sí, sino de encontrar un terreno común donde nuestras propuestas puedan integrarse de manera natural con sus deseos y objetivos. Si no logramos encontrar este terreno común, nuestra persuasión será percibida como una manipulación, y no como una propuesta valiosa. En conclusión, el arte de la persuasión es un acto de conexión, comprensión y respeto. Se basa en el entendimiento profundo de la otra persona, en la habilidad de presentar nuestras ideas de una manera que resuene con sus intereses y en la integridad con la que actuamos en todo el proceso.